que han padecido y siguen padeciendo hambrunas, es una preocupación lo que va a ocurrir posteriormente a esta pandemia. Algunos países han tenido la posibilidad de hacer reservas alimentarias o de trabajar estratégicamente tratando de conservar o tener disponible la mayor cantidad de alimentos posibles. Otros países no tendrán esa oportunidad y en ellos particularmente aquellos países que están identificados como los países en los cuales hay segmentos poblacionales que sufren hambre y que sufren situaciones de pobreza extrema en muchos casos. Y por eso es importante que nos reunamos hoy para discutir en este fogarate, en esta tertulia del Instituto Pedro Francisco Bonó, el taller público Silvano Lora y Acento, para discutir qué vamos a hacer luego de la pandemia con la distribución de los alimentos y la garantía de la seguridad alimentaria. En República Dominicana, el año 2020 fue declarado como el año de la seguridad alimentaria. Y para este encuentro, que va a ser conducido por el sacerdote Pablo Mella de la Compañía de Jesús, vamos a tener a Mario Arbelo, embajador de Agencias contra el Hambre de las Naciones Unidas, a Guadalupe Valdés, embajadora especial Hambre Cero, vinculada a la organización FAO, también vinculada a Naciones Unidas. El Programa Mundial de Alimentos también nos coloca a José Luis Vivero, de la Red Mundial de Crisis Alimentaria, y de la FAO, Rodrigo Castañeda, director adjunto de asociaciones de la FAO. Paso la palabra a Pablo Mella para que sea él quien conduzca este encuentro importantísimo que deberá dejarnos no solamente lecciones, sino recomendaciones sobre políticas que pueden ser o hacerse públicas en el caso de la República Dominicana. Muchas gracias. Muchas gracias, Fausto, por cederme la palabra, y también gracias una vez más a Acento TV por acoger esta iniciativa que quiere colaborar, acompañar este momento difícil en que pasa la humanidad completa, pero también un momento para poder crecer como personas, para poder articularnos mejor como sociedad. Y ya Fausto nos ha presentado brevemente a nuestros invitados de hoy. Hoy podemos decir que tenemos una categoría mundial, gente también que quiere mucho a República Dominicana, está aquí con nosotros. Además, yo tuve la sorpresa, coordinando la reunión, de que entre ellos se conocen y forman un equipito bastante bueno, como ustedes van a poder observar durante esta sesión. Como saben, las personas que nos han seguido en otras oportunidades, esta tertulia tendrá dos partes. En un primer momento, nuestros panelistas nos compartirán sus reflexiones sobre el tema que nos ocupa hoy, que es la seguridad alimentaria en la post-pandemia COVID-19, que comienza necesariamente con una reflexión sobre cómo está administrándose, cómo está gestionándose la seguridad alimentaria desde ya en este momento. Y en una segunda parte de este encuentro vamos a recibir sus preguntas, sus comentarios, y les recordamos que por razones técnicas y de la capacidad de procesar sus participaciones, solamente acogeremos las preguntas y observaciones que nos llegarán a través del canal YouTube Seminarios Bonó. Es allí donde vamos a recopilar las preguntas y los comentarios de ustedes como parte de esta tertulia, y también como un termómetro de las preocupaciones de la sociedad dominicana sobre lo que podemos colaborar para salir airosos de esta situación especial por la que atravesamos. Inmediatamente, entonces, pasaré la palabra a nuestro primer invitado, Mario Arbelo. Nos va a ayudar a reflexionar sobre la misma noción de seguridad alimentaria y cómo esa noción hoy día adquiere una peculiar significación en el contexto de la pandemia. La noción de seguridad alimentaria ha evolucionado con el tiempo. Tiene que ver no solamente con el acceso
a la alimentación, sino también con su uso, tiene que ver también con la calidad de lo que alimentamos y también con su sostenibilidad o duración en el tiempo. Así que muchas gracias, Mario Arbelo, a quien le doy la palabra, y gracias también por coordinar este encuentro en su función de embajador ante las agencias de las Naciones Unidas especializadas en la lucha contra el hambre y la malnutrición en Roma, quien es también colega y amigo de nuestros contertulios de esta noche. Adelante, Mario. Gracias, Pablo, y gracias, Fausto, por recibirme y por recibirnos en esta ocasión tan importante, porque como acaban de decir ustedes, Fausto y luego Pablo, el mundo se enfrenta a una verdadera situación de crisis. Entonces, yo voy a tratar rápidamente de hacer un marco conceptual sobre lo que vamos a hablar durante los próximos 60 minutos. El derecho a la alimentación parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y de hecho, cabe decir que se trataba de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y fue una dominicana, Minerva Bernardino, quien era embajadora ante Naciones Unidas, representando a nuestro país, quien dijo, un momentito, no se trata de derechos del hombre, aunque en el idioma hombre, en el idioma español, hombre incluye también a la mujer, pero ¿por qué no decir derechos humanos? Y así, desde el 10 de diciembre de 1948, Naciones Unidas aprobó, todos los Estados miembros, aprobamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay un artículo, que es el artículo 25 de esa declaración, que dice textualmente que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación. Entonces, estamos hablando de tres elementos fundamentales, tres pilares para llevar una vida digna, que son la salud, el bienestar y la alimentación. Entonces, decimos que existe seguridad alimentaria cuando una persona tiene acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer los requerimientos nutricionales y las preferencias alimentarias, y de esa manera poder llevar una vida activa y saludable. Dicho de otra forma, la seguridad alimentaria, que implica encontrarse libre de todas las formas de malnutrición, ocurre en presencia de cuatro dimensiones fundamentales. Una es la disponibilidad de alimentos, que la comida pueda estar al alcance del individuo, que pueda producir comida o que pueda comprar comida. Esto tiene que ver con la producción local, tiene también el componente de las importaciones. Es decir, no estamos hablando de autarquía alimentaria, sino de disponibilidad de los alimentos. Un segundo pilar de la seguridad alimentaria es el acceso a una canasta mínima de productos en el marco de la comunidad donde se vive, de la cultura a la que pertenece la persona. Y cuando hablamos de esto, son términos quizás abstractos, pero para poner un ejemplo práctico, diríamos que, por ejemplo, la religión musulmana prohíbe el consumo de productos porcinos, de carne de cerdo, por ejemplo. La cultura hindú prohíbe el consumo de carne de res. Entonces, de lo que estamos hablando es de que un musulmán no tiene necesariamente seguridad alimentaria si lo que puede adquirir es jamón, o un hindú no tiene seguridad alimentaria si lo que puede poner sobre su plato, que es un filete de vaca. Es decir, que hay que respetar también la cultura donde se vive, la comunidad donde la persona hace su vida normal. Entonces, el tercer elemento es la utilización. Estamos hablando de utilización cuando los alimentos forman parte de una dieta adecuada, que incluye esta dimensión, insumos no alimentarios. Y esto se refiere a derechos de tenencia de tierra. El campesino necesita un suelo, necesita agua, necesita insumos, necesita tener semillas de calidad, pesticidas, herbicidas, fertilizantes, necesita tener la capacidad de producir alimentos. Y la persona que no está trabajando la tierra, pues entonces necesita también tener un trabajo, tener fuentes de ingresos que le permitan adquirir la comida que es producida por otros. Entonces, el cuarto elemento es la estabilidad. Y la estabilidad significa que las tres dimensiones que he mencionado, disponibilidad, acceso y utilización, estén presentes en el tiempo. Pablo acaba de mencionar la sostenibilidad. Es decir,
que se mantengan en los ciclos estacionales, no solamente cuando hay cosecha y abundancia, y que se mantengan también en presencia de eventos climáticos o crisis económicas. Si sucede un huracán, si hay un conflicto civil, si hay algún tipo de circunstancia que altere este acceso, sea por la producción que cae, sea por la pérdida de empleo que impide que la persona pueda comprar los alimentos que estén disponibles, pues entonces estamos en una situación de crisis. Y el COVID-19, la pandemia de coronavirus, es justamente una de esas crisis que los teóricos de la seguridad alimentaria han identificado como una situación bajo la cual es preciso que estén dadas las condiciones para que los individuos, las personas, sus familias y sus comunidades puedan tener acceso a la alimentación. Hay 17 objetivos de desarrollo sostenible, están en la Agenda 2030. Significa que los estados, todos los estados, República Dominicana y todos los países del mundo, hemos acordado que para 2030 debemos alcanzar una suficiencia en 17 ámbitos. El primero es la erradicación de la pobreza y el segundo es la erradicación del hambre y de todas las formas de malnutrición. Lo que estamos viviendo en el mundo, Pablo, Fausto y los demás panelistas, Guadalupe, José Luis y Rodrigo, y a todos nuestros televidentes y oyentes, es justamente una situación de crisis en la cual los 4 pilares de la seguridad alimentaria están siendo amenazados. Y el propósito de este conversatorio es identificar qué podemos hacer como individuos, como miembros de una familia, de una comunidad, de una sociedad, de un Estado y de una humanidad para evitar que esta crisis sanitaria, que esta pandemia del coronavirus pueda convertirse en una crisis alimentaria de consecuencias terribles, catastróficas para la humanidad. Todos podemos hacer algo y todos tenemos la obligación moral de contribuir a evitar que se presente una crisis. Si la crisis alimentaria se presenta, todos tenemos una igual obligación para lograr superarla y para lograr evitar que en el futuro se puedan producir de nuevo. Gracias. Muchas gracias, Mario, por esta introducción general a la noción de seguridad alimentaria. Como vemos, tiene tantas dimensiones tan complejas que van desde el mismo acceso, pero también a la posibilidad de adquirir, de usar bien eso, de hacerlo en el tiempo, de no estar esa amenaza. Y después, en la evolución del concepto, cómo integrar también la dimensión cultural, porque no todo el mundo se alimenta de la misma manera. Y este también es otro gran desafío, que vemos que la alimentación no es meramente algo económico, sino también algo que toca la misma manera en que vivimos. Una vez comprendida esta noción de seguridad alimentaria, en términos generales, vamos entonces a pasar ahora a ver un poquito cómo se están dando los pasos para que esa seguridad alimentaria sea una realidad en República Dominicana. Y para eso contamos con la presencia de Guadalupe Valdés, quien esta vez nos acompaña. La conocemos muy bien por toda su inquietud social, su participación con los movimientos sociales, su compromiso político, pero esta vez nos acompaña como embajadora especial para Hambre Cero de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Gracias, Guadalupe, por estar con nosotros y, por favor, explícanos un poquito cómo está el estatuto de la seguridad alimentaria en nuestro país en este momento de la pandemia. Tu micrófono, por favor. Muchísimas gracias a Fogarate y a Cento por invitarnos a compartir algunas reflexiones en este momento. Quisiera iniciar señalando que la pandemia del COVID-19 lo que ha puesto al descubierto a nivel global es que las desigualdades estructurales y sistémicas que existen entre nuestros países y al interior de nuestros países, incluyendo a la República Dominicana. No todos los países están viviendo igual la pandemia porque hay diferencias en cuanto a sus niveles de desarrollo, de ingresos entre unos países y otros. Y esto es muy importante en el análisis. En la República Dominicana, desde que se inició el tema de tomar medidas, que fue
a mediados de marzo, la primera medida que se tomó fue la de mantener la alimentación escolar a los niños y las niñas cuando se suspendió la docencia en las aulas. En un primer momento, esto generó alguna tensión por los conglomerados que se dieron a nivel de las familias cuando iban a buscar los alimentos, pero fue corregido rápidamente y en lugar de hacerlo masivamente se comenzaron a tomar medidas de aislamiento. En términos económicos, se han tomado medidas como el quédate en casa, que ha sido para que tampoco es una medida que podamos decir que se vive igual para todos en los países. Y es una medida que depende de los niveles de ingreso que se tengan. En ingresos altos y medios se vive de una manera y las personas que viven en situaciones de pobreza y de pobreza extrema la viven de otra manera por las condiciones y la falta que tienen incluso de hábitat, por ejemplo, de viviendas en las cuales puedan realmente hacer el quédate en casa en condiciones dignas, pero además también porque el que se queda en la casa y no sale a trabajar, que es, como decimos aquí, chiripero, vendutero, las personas que están en el sector informal no tienen cómo generar ingresos y cómo ganar. Por eso, esa medida es una medida importante, pero no es suficiente para toda la población. De ahí que recientemente la vicepresidenta de la República anunciara que se incorporaron además 70,000 personas al quédate en casa. La otra medida tomada es a nivel económico, es el programa FASE, que es para aquellas empresas que han logrado cerrar sus empresas para que no lanzar una gran cantidad de personas que pueden quedar desempleadas y que hay que tener en cuenta para que tengan algún ingreso y puedan generar lo que decía el embajador Mario, acceso a los alimentos. ¿Qué pasa? Que el programa FASE lo único que está transfiriendo es, por ejemplo, el 8,500 pesos como máximo a el hogar que lo recibe, cuando la canasta básica en el país es de 30,000 pesos. Entonces, eso indica que el programa en términos monetarios es una ayuda, pero no es suficiente para evitar situaciones mucho más graves de alimentación, de nutrición en las familias. Y a nivel del sector agropecuario, en el día de ayer incluso se anunciaron por la Comisión de Alto Nivel algunas medidas vinculadas a el tema de apoyar a los productores, sobre todo en el Cibao, con algunos rubros, como es el tema de flores, de productos, garantizar que los mercados sigan funcionando, que haya abastecimiento. Sin embargo, es muy importante en esta etapa de pandemia pensar en cuáles son las políticas públicas para mantener el circuito alimentario, para mantener la cadena alimentaria, para lograr que los pequeños agricultores tengan acceso a transporte y un mercado garantizado con precios justos para sus productos. De ahí que hay que tomar en cuenta la propuesta que ha estado haciendo Articulación Nacional Campesina de que se elabore, se formule un plan de emergencia para los agricultores familiares en la República Dominicana en temas de COVID-19. Un tema que es muy importante es el de la coordinación. En la República Dominicana habíamos avanzado, teníamos la ley ESAN en soberanía, seguridad alimentaria y nutricional. Esa institucionalidad debe de funcionar, el CONASAN. Hay que invertir en políticas públicas para evitar que pasemos a situaciones de hambre que puedan ser mucho más graves de las que ya tenemos. Recordemos que teníamos un 9% en situación de subnutrición y COVID puede aumentarla si no se toman y no se adoptan las medidas correspondientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Ciertamente, como ha sucedido prácticamente en todos los gobiernos del mundo entero, es muy difícil a nuestros gobernantes y a los estados poder responder a la complejidad de la seguridad alimentaria, pero como ha señalado muy bien,
se han comenzado a poner una serie de medidas que necesitarían de otras medidas complementarias para poder cumplir con estas dimensiones asociadas a la seguridad alimentaria, como son no solamente la disponibilidad, sino también el acceso, su correcta utilización, que implica toda una educación también dietética, y la estabilidad, que hoy no solamente depende de la propia autonomía o soberanía que se decía antes, alimentaria, sino realmente de este comercio mundial que vivimos. En ese sentido, en esta segunda parte de estas ponencias, vamos a escuchar otras pistas de reflexión que nos van a hacer dos amigos de nuestro país, de República Dominicana, funcionarios internacionales, uno de nacionalidad española, el primero que nos va a hablar, el otro un compañero chileno. Y les recordamos a ustedes que nos siguen desde sus hogares, que pueden hacer sus preguntas a través del chat Seminarios Bonó, que comenzará en la segunda parte de este encuentro. Doy la palabra entonces a José Luis Vivero, que es de nacionalidad española. Él es el oficial de la Red Global contra la Crisis Alimentaria del Programa Mundial de Alimentos, y le hemos pedido que nos ayude a reflexionar cómo el Programa Mundial de Alimentos concretamente visualiza los trabajos asociados a la seguridad alimentaria en este contexto de la pandemia. Gracias, José Luis Vivero, por estar con nosotros. Muchas gracias, Pablo. En primer lugar y rápidamente, muchas gracias al Instituto Bonó y bueno, no solo a tu persona, sino que también especialmente al embajador Mario Arbelo por tener el detalle de invitar al Programa Mundial de Alimentos y en este caso a mi persona trabajando en esta red global contra las crisis alimentarias, de poder compartir dos temas principales. Uno, el informe global sobre crisis alimentarias, que fue presentado hace unos cuantos días a nivel global y fue presentado por el director general de FAO y por el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, que recoge la situación en 55 países que están en crisis alimentaria en el 2019. Y eso es importante destacar que lo que voy a presentar a continuación brevemente, tanto a nivel global como la situación en América Latina, representa la situación pre-covirus, antes del coronavirus, cómo estaba, que de hecho la situación no estaba muy positiva. Y después, en la segunda parte, en los segundos 3 minutos, presentaré brevemente los 3 esquemas o las 3 prioridades de intervención del Programa Mundial de Alimentos actualmente para hacer frente a la crisis del coronavirus a nivel global. Y espero que eso dé algunas pistas para el debate posterior. Entonces, ahora, rápidamente, comparto, si ya pueden ver, la presentación muy breve sobre este informe global, que todavía no está en español, pero se está traduciendo. A nivel global en el mundo, hasta, enero del 2020, todo el año pasado, había 135 millones de personas en 55 países que tienen inseguridad alimentaria aguda, que se mide de una manera especial a través de un índice consensuado, pero que son personas que tienen dificultades para acceder a alimentos, o bien porque no los producen, o bien porque no tienen ingresos suficientes, y por tanto pues están en inseguridad alimentaria aguda, lo cual es importante, que no es la hay también moderada, pero estas son las que están mal. Y es importante también destacar que no solo hay 135 millones ahora, lo cual es una cantidad muy grande en relación a de dónde venimos, en relación al 2016, por ejemplo, cuando empezó a medirse. En el 2016 solo había 108 millones de personas. Este aumento de la inseguridad alimentaria medida de esta manera se corresponde también con otros indicadores, como el estado de inseguridad alimentaria que hace el Programa Mundial de Alimentos con la FAO y con UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, otro tipo de informe con otro indicador que también indica que la situación a nivel global en todo el planeta se está deteriorando desde el punto de vista alimentario. Es decir, cada vez hay más gente en inseguridad alimentaria, cada vez hay más hambrientos. Como pueden ver rápidamente, hay 73 millones de personas en África, 43 millones de personas en Asia y en Oriente Próximo y 18
3.5 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda en 8 países de América Latina y el Caribe. Y a continuación vamos a ver cuáles son. Rápidamente, como pueden ver, aquí tienen las 10 peores crisis alimentarias. La peor desde hace años es Yemen, no solo por la cantidad de personas, casi 16 millones en inseguridad alimentaria aguda, sino porque esto representa un poco más de la mitad de la población que se ha analizado, es decir, una gran parte del país. Por otro lado, como pueden ver, a nivel regional nos importa el caso de Haití, país vecino de República Dominicana, que tiene también una cantidad menor, pero como la población del país es también menor que la que hay en Yemen o en República del Congo, pues el porcentaje de población es casi el 36% de la población total de Haití que está en un estado de inseguridad alimentaria agudo, es decir, que tienen problemas para conseguir comida y para obtener suficiente energía alimentaria. Las causas principales a nivel global son 3. Por un lado, tienen los conflictos, que representan casi el 56% de los motivos principales por los cuales hay inseguridad alimentaria aguda. Están los desastres climáticos, básicamente sequías e inundaciones, que afectan a 34 millones de personas, que básicamente representa un 25%. Y luego, en tercer lugar, están los impactos de crisis económicas, que son los que tienen más relevancia para el caso latinoamericano. Y ya para acabar, en el caso de América Latina, hay 4 países con 14 millones de personas que están en inseguridad alimentaria, es sobre todo y principalmente debido a motivos económicos, y el más destacado en este caso es Venezuela, con 9.3 millones, Venezuela que hasta hace 2 o 3 años no aparecía en el informe y ahora pues aparece desafortunadamente con una posición destacada. También está Haití y también están los 3 países, bueno, considerando también Nicaragua, los 4 países del corredor seco centroamericano, que sobre todo debido a unas sequías recurrentes que están haciendo que la producción alimentaria baje notablemente y los medios de vida se deterioren, pues está contribuyendo con casi 3,5 millones, si no recuerdo mal, de personas en esta situación. Entonces, esta es un poco la situación global de un tipo de indicador que se corresponde bien con otros documentos de otras instituciones indicando que la situación alimentaria del planeta está empeorando. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que está haciendo actualmente el Programa Mundial de Alimentos para responder no solo a esta situación de deterioro de la seguridad alimentaria, sino también a los impactos que estamos ya viendo del coronavirus a nivel de salud y también de las medidas de contención que se están poniendo en marcha en casi todos los países del mundo para frenar este problema de salud? Porque las medidas de contención, en principio, tienen unos impactos colaterales, sobre todo en el flujo de alimentos, de la cadena de alimentos, y también en la posibilidad que tienen un montón de familias vulnerables y personas que están pues, con medios de vida precarios y que no tienen trabajos estables, de conseguir su medio de vida. Entonces, en ese sentido, el PMA, hasta el momento, porque la situación va evolucionando también conforme evoluciona la situación alimentaria y la situación de salud, tiene 3 enfoques para trabajar. Por un lado, mantener la asistencia alimentaria para cerca de 87 millones de personas a nivel global, seguir no solo llevándoles la asistencia alimentaria en especie, a través de alimentos de diferente tipo, sino también manteniendo el flujo de transferencias monetarias, que en este caso, por ahora, es más fácil transferir monetariamente dinero de apoyo para este momento que transferir físicamente el alimento. Y de hecho, hemos determinado que hay como 30 millones de personas, 30 millones en diversos países, que actualmente, pues básicamente su vida depende directamente de las transferencias en alimentos o en efectivo que le hace el Programa Mundial de Alimentos a través de diferentes medios. Eso, primera prioridad. Por otro lado, la segunda prioridad, el Programa Mundial de Alimentos es como el clúster, coordina el clúster logístico dentro del sistema de Naciones Unidas para facilitar que otras agencias del sistema, FAO, Organización Mundial de la Salud, UNICEF,
ONU Mujeres, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, puedan seguir llevando o bien sus materiales, o bien materiales sanitarios, personal para situaciones de emergencias, y puedan seguir volando a través de corredores aéreos, en los barcos, en camiones, etc. Es decir, el Programa Mundial de Alimentos coordina el hub logístico, la red logística paralela que se ha montado para que el mínimo de ayuda humanitaria siga llegando a todos los países. Y por otro lado, el tercer tema, en el cual también compartimos bastante trabajo con la FAO, y es un tema central de la red global contra las crisis alimentarias, es el monitoreo y la evaluación de impacto. El monitoreo a tiempo real del impacto que está teniendo el coronavirus, no solo en la salud, sino en los medios de vida, la seguridad alimentaria, las cadenas agroalimentarias, etcétera. Y por otro lado también ir entendiendo la situación día a día, pero por otro lado ir preveyendo qué es lo que puede pasar en los próximos meses, o digamos en los próximos 6 meses, a lo largo del año 2020. Y en ese sentido, hace unos cuantos días, el director ejecutivo David Beasley presentó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una previsión de que si la situación sigue tal y como está, y de alguna manera no mejora el impacto en salud y en, digamos, las condiciones de vida de las personas, podríamos tener hasta 200, partiendo de los 130 millones de personas que tenemos, digamos, a principios del año en inseguridad alimentaria aguda, podríamos llegar a final de año a tener 265 millones. Es decir, un poco más del doble, a causa de los impactos económicos de salud y en los medios de vida del COVID-19. Muchas gracias, José Luis Vivero, por darnos esta visión de conjunto de cómo el COVID ha venido a fragilizar evidentemente a las naciones que ya estaban fragilizadas previamente, y sobre todo llamar la atención para velar porque las cadenas alimenticias no se rompan. Y esa función de coordinación que también cuesta tanto, ¿no? Entre tantas agencias, entre tantas instancias que quieren colaborar, pues la necesidad de que una instancia, que en este caso sería el Programa Mundial de Alimentos, haga más eficiente este servicio, tanto en su dimensión de asistencia de emergencia como en su sostenibilidad. Y paso la palabra a nuestro cuarto invitado de hoy, Rodrigo Castañeda. Rodrigo es director adjunto de asociaciones y partenariados de la FAO, de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Es de nacionalidad chilena, es amigo de nuestro país. Y Rodrigo Castañeda nos va a abordar un tema muy importante, que es que todos debemos colaborar, que no es solamente una función del Estado. El Estado debe saber coordinar con la sociedad y viceversa, la sociedad coordinar con el Estado. Gracias, Rodrigo Castañeda, por aceptar esta invitación y por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradezco al Instituto Bonó y a Acento TV por la invitación a este panel. Para mí es muy grato volver a encontrar a dos antiguos amigos como Guadalupe y José Luis, con quienes hemos trabajado ya muchos años juntos, y agradezco obviamente al embajador Mario Arbelo por esta invitación. La discusión sobre seguridad alimentaria es muy grata para nosotros como FAO, pero lamentablemente hoy no está profundamente en el debate. Hoy día solo se habla de una crisis sanitaria, de una crisis económica, pero como todos sabemos, el sistema agroalimentario está totalmente conectado. Si la población no tiene acceso al trabajo, su acceso a los alimentos saludables también se complica. Ahora, esta pandemia del COVID es nueva, fue repentina, y ningún gobierno, según lo que nosotros vamos viendo globalmente desde mi posición, ningún gobierno estaba preparado para hacer frente a esta crisis, y se ha tenido que ir aprendiendo en el camino. Y esto, como tú decías, obviamente necesita la cooperación y articulación de todos los sectores. El desafío más grande que tienen los gobiernos hoy en el mundo, de lo que nosotros vemos, es implementar las medidas para que el coronavirus
no avance, detener el contagio, y a la misma vez, y si fuera poco, deben garantizar el acceso a los alimentos de la población. Población que en muchos casos ha perdido su principal fuente de ingresos. Recordemos que antes del coronavirus, antes del COVID, como lo decía José Luis, ya había una población inmensa complicada. Uno de los indicadores principales que genera la FAO, el PMA, el FIDA, la OMS, con muchas otras agencias, ese indicador que decía que antes del coronavirus habían 820 millones de personas en inseguridad alimentaria. Esas son las personas que hoy día estarán más afectadas por esta pandemia. Con la FAO trabajamos conjuntamente en el sistema de Naciones Unidas, con las demás agencias del sistema, y nuestro objetivo principal hoy es evitar que esta crisis sanitaria se convierta en una crisis alimentaria. Afortunadamente, la situación actual no es de una crisis de precios de los alimentos. Por el momento se observa una estabilidad, incluso en algunos commodities se observa una disminución de estos precios internacionales, pero estamos muy atentos a este indicador. Ahora, esta situación de pandemia va a necesitar volver a tejer una red para que el comercio nacional, el comercio internacional vuelva a funcionar. Los problemas logísticos se solucionen, los problemas de abastecimiento, etc. Y esto requerirá tecnología, innovación, una determinación política, pero sobre todo estrechar las alianzas que existen entre los distintos actores del sistema. Es ahora donde se necesitan, por ejemplo, las alianzas público-privadas. Eso incluye, déjame decirte, las alianzas con el sector privado, para que este sector económico vuelva a funcionar a nivel nacional e internacional y genere empleo, que es lo que le da a la población ingresos para acceder al alimento. Necesitamos, por ejemplo, tener acceso a nuevas tecnologías, a nuevas innovaciones que se pongan a disposición de los agricultores. Lo que nosotros hemos visto en otras partes del mundo es esta nueva tecnología del e-commerce. Puede ser muy interesante, puede ofrecer nuevas alternativas para volver a conectar al consumidor con los agricultores, que hoy, por las restricciones, está con problemas. Otra de las alianzas que es muy, muy importante son las cooperativas y las organizaciones de productores, que a través de ellas, nuestra experiencia en otras crisis, y lo que nosotros vemos, es que a través de ellas se puede extender la asistencia técnica de los gobiernos, de la FAO, del PMA y de las demás agencias, hacia los productores, los pequeños agricultores que necesitan asistencia técnica, capacitaciones, insumos, y que tienen un difícil acceso. Las cooperativas pueden ser nuestro brazo en los territorios. De esa forma se puede asegurar la producción de alimentos saludables, tanto para las familias que la están produciendo, como para el abastecimiento de los productos frescos del mercado. Aquí quiero relevar un punto, que es la importancia que tienen las iniciativas que estimulan la coordinación institucional a nivel local y entre distintos sectores de la producción de alimentos. Por ejemplo, en Italia, nuestra experiencia en Italia es muy interesante. Nosotros pudimos ver un acuerdo entre las cooperativas de agricultores y los gobiernos locales, que facilitó la existencia de puntos de venta o ferias libres, como se llama, de productos frescos. Los mismos productores traían a la ciudad productos frescos de buena calidad, muchas veces arriesgando su propia salud, pero eso nos permitió a todos los que vivimos aquí en Italia tener todos los días productos frescos. La alimentación escolar es un excelente mecanismo, programa para crear mercados locales y que los productores accedan a estos nuevos mercados institucionales. Por otro lado, necesitamos alianzas con los centros de investigación y universidades para que nos ayuden a entender lo que está pasando. Ya te decía, es nuevo, no estábamos preparados. Y como los países van uno tras otro, son distintas realidades. Y para eso necesitamos activar los centros de pensamiento,
las ONG de nivel nacional para que vayan identificando dónde están los obstáculos, dónde están las fallas que tiene el sistema alimentario y propongan ideas innovadoras. A medida que vayamos saliendo de las emergencias y entremos en la dinámica de un post-COVID, se van a necesitar numerosos estudios, numerosos expertos que nos ayuden a identificar nuevas soluciones en muchísimos temas: comercio, producción de alimentos, pérdida de desperdicio. La pérdida de desperdicio que se está produciendo hoy en día es enorme. Y bueno, por último, no puedo dejar de mencionar las alianzas que tenemos que tener con los parlamentarios. Que en este nuevo escenario necesitamos nuevos marcos legales y regulatorios que nos ayuden a alcanzar y mantener la seguridad alimentaria en un contexto totalmente distinto que vamos a tener. Yo me detengo aquí para que sigamos conversando. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Rodrigo. Importante tu aporte, creo que viene a complementar para ver la importancia de estas redes. Pensarnos, siempre se habla de la sociedad en red, pero no pensamos en estas redes que no son virtuales, que nos van a invitar a comunicarnos de otra manera, a consumir de otra manera y también a ofrecer, en el caso de los productores, sus productos de otra manera. Pasamos entonces a la segunda parte de esta tertulia Fogarate, organizada por el Taller Público Silvano Lora, el Instituto Superior Bonó, y con esta acogida especial que nos da Acento TV. Y como recordamos que su participación se puede hacer a través del chat Seminarios Bonó en YouTube, y ahí recogeremos las preguntas. Ya tenemos algunas preguntas, pero como ha sido tradicional en otros encuentros, le damos la primera palabra a Fausto, que con su espíritu periodístico siempre tiene preguntas muy precisas. Adelante, Fausto. No, a mí me interesa conocer el papel de la cultura en esto, porque obviamente en muchos lugares hay una cultura que propicia una injusticia alimentaria. Por ejemplo, los casos de países africanos en donde la mujer no tiene tanta relevancia, sino que come después de que los varones comen. ¿Cómo enfrentamos el problema de la cultura? Y me refiero también a la cultura en América Latina, lugares como México, como Centroamérica, países como Guatemala, en donde hay una gran población aborigen, indígena, en donde hay factores que discriminan a determinados grupos y en particular a las mujeres. ¿Cómo hacemos frente a estos temas? Yo le diría la palabra entonces, Mario. Me parece que por tu participación eres la persona más indicada para responder esta pregunta. Gracias, Pablo, y gracias, Fausto, por tu pregunta. Yo voy a decir algo y me gustaría también escuchar qué tiene para decir sobre esto Guadalupe, porque yo sé que ella ha estado trabajando por años, por décadas, con cuestiones de género. Yo puedo decirte, Fausto, y puedo compartir con los oyentes de Fogarate y de Acento TV, que en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, que tuve el honor de presidir en el periodo 2017-2019, uno de los logros de los cuales me siento más orgulloso es precisamente haber logrado colocar sobre la mesa, y no fue una idea mía, sino que es una idea que impulsé junto con otros colegas de América Latina y el Caribe, de otras regiones, la línea de trabajo sobre género. Es decir, necesitamos, y para eso el comité tiene un brazo científico que es el grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutricional, que está compuesto por 15 académicos representados con igualdad de género y con balance geográfico de los 5 continentes, para colocar todas las cuestiones que tienen que ver con lo que tú acabas de decir, Fausto, echar a un lado a la mujer, no permitir que la mujer alcance el máximo de su potencial productivo. Esto es una realidad que se ve en sistemas jurídicos que aún persisten en numerosos países y también en tradiciones culturales, donde la mujer no es sujeto de crédito, donde la mujer campesina es relegada a un segundo plano, donde, en fin, no tiene las posibilidades jurídicas de realmente convertirse en un eje
fundamental de la producción agroalimentaria y de la administración del hogar. En países como República Dominicana hemos logrado superar en su mayor parte estas desagradables tradiciones culturales, pero hay otros países donde son parte de la estructura legal, de la realidad jurídica. Entonces, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, que es una plataforma que reúne, como decía Rodrigo, a gobiernos, bueno, Rodrigo no se refirió en particular al comité, pero sí se refirió a las buenas prácticas para luchar contra la inseguridad alimentaria. Y una de esas buenas prácticas es reunir gobiernos, sociedad civil, sector privado, centros de investigación, entidades financieras, entidades filantrópicas también, y todos los actores y partes interesadas que pueden contribuir a la lucha contra el hambre y la malnutrición. Así que antes de pedirle a Pablo que le dé la palabra a Guadalupe para escuchar su punto de mira, decir que es uno de mis grandes orgullos como presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial haber coadyuvado para que se creara una línea de trabajo que para 2022 va a crear directrices voluntarias para recomendaciones de políticas para los gobiernos, para eliminar de una vez y por todas y para siempre aquellas normativas que relegan a la mujer a un segundo plano. Muy bien, gracias Mario. Me parece también que la pregunta queda abierta para ulteriores debates. El tema de la cultura, ahí Rodrigo hace una seña de que quiere hablar, pero voy a cumplir con mi función de coordinador. Le doy la palabra a Guadalupe Valdés, pero aprovecho, Guadalupe, para leerte una pregunta que te dirige Riamni Méndez. ¿Se están almacenando productos en el país? El país tiene capacidad de almacenar productos frescos. En Ocoa están tirando comida por falta de mercados. Así que tienes dos preguntas. Retomar un poco lo de la cultura y esta pregunta de Riamni Méndez. Adelante, Guadalupe. Tu micrófono, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias al embajador Mario por permitirme y provocar que yo también hable sobre esto. No es solo en esos países, Fausto, que se da ese tema cultural. En la República Dominicana todavía existe eso y sobre todo, por ejemplo, con el pollo, cuando en una familia de escasos recursos se sirve un pollo, primero comen los niños y el marido y de último come la mujer e incluso las mejores partes del pollo se le dan a los niños y al marido y como dicen, el costillar le toca a la mujer o si queda algo. Y eso es parte de un tema cultural y de ahí la importancia de esas directrices que está impulsando el embajador. Pero además, COVID-19 nos indica que fuertemente está impactando las desigualdades que existen con las mujeres a nivel global y a nivel de nuestro país. Por ejemplo, los niños ahora tienen que estar en casa, entonces ahora las madres, las mujeres, tienen que atender los temas de la casa, los quehaceres de la casa, pero también la educación de los niños y las niñas, porque todavía culturalmente vivimos en una sociedad, en un estado patriarcal, que no porque el hombre está en la casa, asume esas tareas y por eso es tan importante la normativa, pero también abordar el tema de las igualdades entre hombres y mujeres desde un punto de vista cultural y de educación. Con respecto al tema de los alimentos, obviamente que ese es uno de los temas de política pública que tienen que preocupar al gobierno y a los gobiernos locales, como señalaba Rodrigo, porque uno de los temas, incluso Articulación Nacional Campesina, que tiene un espacio de coordinación de agricultores familiares y pequeños productores, indicaban eso. Ellos tienen productos porque la cosecha no se detuvo por el COVID. Al contrario, ellos siguen produciendo en las áreas rurales. El tema es que esos alimentos, esos productos puedan llegar al mercado, que no se pierdan, pero además hay que garantizar la transportación, el combustible y hay que garantizar el mercado donde estos se van a vender y los precios que tienen que ser precios justos para los pequeños productores. Entonces es un tema de política que tiene que ser abordado
por el gobierno y que la propuesta que hacía o que hicieron en Italia es muy importante y que aquí la están planteando los pequeños productores. Muchas gracias, Guadalupe. Siguiendo con el tema cultural que pidió Rodrigo la palabra, leo aquí el comentario de Katia Núñez. No le daría el carácter de cultura al tema abordado hasta ahora porque sería culturizar una situación que más bien podría responder a patrones patriarcales de género. Tomamos la observación de Katia Núñez y le doy la palabra a Rodrigo, que quería aportar algo en esta línea de la cultura. Sí, muchas gracias, Pablo. Solo un pequeño comentario sobre lo que dice Fausto en términos de los pueblos originarios. La división de la FAO, de cual yo soy director adjunto, tiene un grupo dedicado exclusivamente a trabajar con pueblos originarios. Y ahí lo que hemos hecho es, nos hemos dado cuenta que la información que todos tenemos disponible no necesariamente está llegando fácilmente a estos pueblos originarios, pueblos indígenas, por un tema de idioma, por un tema de acceso, por un tema de internet. Por lo tanto, lo que ha hecho la FAO es intentar facilitar, traducir a sus idiomas locales para que sea un acceso más fácil y que se entienda cuál es la dimensión del problema y cuáles son las medidas que se tienen que tomar y cómo eso se compatibiliza con la cultura y las tradiciones que ellos tienen. No es fácil, es bastante complejo, pero poco a poco lo vamos aprendiendo cómo hacerlo. Gracias. Gracias, Rodrigo. José Luis Vivero, una pregunta un poco de resumen, porque ya casi vamos cerrando este encuentro nuestro, vamos llegando hacia el final. Suavemente, una pregunta de conjunto de Lauristeli Peña. A su juicio, ¿cuáles son las medidas que harían falta implementar principales para garantizar la seguridad alimentaria de la población? La pregunta del millón. Esta es la pregunta que podría condensar horas y horas. Bueno, pues la verdad es que, bueno, en primer lugar, agradezco la dificultad de la pregunta y voy a intentar responder, digamos, a dos niveles. Por un lado, a un nivel un poco más político-filosófico y después iré directamente a algunas respuestas, algunas propuestas específicas de política. A nivel político-filosófico, y un poco enlazo con alguna cosa que mencionó anteriormente Rodrigo y al tema de la cultura. Una cosa que estamos viendo por la situación de deterioro de la seguridad alimentaria global que mencioné anteriormente en mi exposición y por el impacto que está teniendo el coronavirus en los sistemas alimentarios, en la economía y en la salud, hay dos temas que están emergiendo en casi todos los países. Por un lado, algo que es obvio, pero que se había perdido, la importancia esencial de los alimentos. Es decir, el sistema alimentario, la agricultura, el sector rural, habían vivido años de abandono y de minusvalorización, porque lo importante eran las tecnologías, los servicios, el turismo, los cohetes, cualquier cosa que se te ocurra tecnológica. Pero lo alimentario, el sector primario, no era tan importante. Bueno, el coronavirus ha venido a mostrarnos que comer todos los días sigue siendo esencial y producir alimentos es esencial. Y el sector primario en todos los países ha tenido la consideración de esencial y por tanto los trabajadores han seguido trabajando porque si se para la cadena alimentaria sí que se va todo, digamos, al garete. Por otro lado, el segundo tema relacionado con el alimentario es también la importancia de lo público. Es decir, aunque estoy de acuerdo completamente con Rodrigo en que la idea de colaborar con distintos sectores es fundamental, el núcleo catalizador de la intervención, en este caso de amortiguamiento de los efectos del coronavirus, de estabilización del sistema alimentario, corresponde a los poderes públicos. Entonces, el sector público nacional y también las instituciones públicas internacionales
han vuelto a cobrar ahora un valor increíble y ha subido de perfil en relación a la mano invisible del mercado, que es la que dominaba hasta hace 3 meses. O sea, esos dos temas, la importancia de lo alimentario y la importancia de lo público, creo que son 2 elementos, digamos, filosóficos interesantes para añadir al debate. Y luego, como respuesta específica de qué tipos de políticas habría que hacer, bueno, en primer lugar, lo que hay que es un poco que fijarse cuáles son las personas vulnerables o más vulnerables a inseguridad alimentaria por los efectos del coronavirus, que ya lo eran anteriormente, pero ahora el coronavirus va a exacerbar, digamos, esas dificultades. Pues se ha mencionado anteriormente personas, trabajadores temporales que dependen de la cosecha de la caña, de la recogida del arroz o la recogida de cualquier producto. Pues ese tipo de personas que no tienen contratos fijos y que trabajan solamente de vez en cuando es necesario, pues evidentemente al tener que estar en casa y no poder ganar dinero, son vulnerables. Las personas que viven, como ha mencionado también Guadalupe, que viven comen de lo que ganan diariamente. Y ese tipo de personas son millones, cientos de millones en el planeta. Entonces, a esas personas, como pasó en la India hace poco, que hicieron unas medidas de confinamiento estrictas, y cientos de millones de personas emigraron de las ciudades de la India donde vivían en el día a día y tuvieron que emigrar a sus pueblos para ser acogidos por sus familias, digamos, originarias o por la red de protección social que hay en los pueblos con las gallinitas, digo, porque no podían subsistir ni una semana de confinamiento en la India. Bueno, ese caso es un caso paradigmático que en la India salió en los titulares, pero América Latina y República Dominicana están llenas de ese tipo de personas. Ese tipo de personas tienen una alta vulnerabilidad, personas que no tienen ahorros ni tienen capacidad de ahorrar, personas que en muchos casos han venido desplazadas digamos, de las zonas rurales y están malviviendo en los barrios periféricos de las ciudades. Esas personas vulnerables, que ya eran vulnerables antes, ahora mismo lo van a ser más. Y otro grupo de personas altamente vulnerables que también, digamos, abundan, o ustedes conocerán muchos en República Dominicana, son las personas que se han visto forzadas a migrar, o bien los desplazados internos, o bien las personas refugiadas. Y en el caso de República Dominicana, me imagino que todos entenderán que gran parte de las personas que han llegado de Haití, huyendo de la situación precaria de pobreza y digamos, de desmoronamiento institucional que hay en Haití, huyendo de los conflictos recientes que ha habido el año pasado, pues esas personas que no tienen ni un trabajo estable, que dependen de los trabajos esporádicos y en muchos casos trabajaban como temporeros en el área rural, pues su situación va a ser terriblemente, digamos, dificultosa. Lo más fácil a día de hoy para ayudar a esas personas es transferencias monetarias. Transferencias monetarias que pueden ser condicionadas, es decir, a condición de que hagan algún trabajo, actividades de empleo temporal, o bien rentas mínimas, como se están, digamos, planteando ya en un montón de países, ¿no? Esta idea del salario mínimo universal que estuvo rondando en el mundo académico y, digamos, en ciertos ámbitos, por ejemplo, de Naciones Unidas, siempre como idea teórica, pues ahora ya algunos países están empezando a implementarla de manera temporal por ahora, como colchón de amortiguamiento para el coronavirus, pero en el futuro podría ser una red de protección duradera. Gracias, José Luis. Y ahora que dijiste la renta universal, me acuerdo que tú estudiaste en Lovaina y Philippe Van Parijs, ¿no? Fue el que comenzó a hablar de eso, donde también tuve yo la oportunidad de estudiar. Bueno, una última pregunta ya de recopilación para despedir. Tenemos 2 preguntas más, pero voy a intentar resumir el espíritu de una pregunta, vamos a decir, un poquito desafiante de Denise Larrauri, que se pregunta ante la inacción o cómo tomó ante las agencias que ustedes trabajan, tomó desprevenido un poco esta pandemia, que la reacción no se sabía bien, etcétera. Voy a juntar 2 preguntas que ella nos hace. Por un lado, y le cedo la palabra a Mario, por un lado, concretamente, ¿qué pueden hacer las agencias de ustedes en el punto de la pandemia y la seguridad alimentaria? Y segundo, ¿cómo puede la ciudadanía interactuar en esa tarea? Y con eso después ya despediremos nuestro programa de hoy. Adelante, Mario.
Gracias, Pablo. Me parece muy interesante la pregunta, las dos preguntas que tú has reunido en una sola, y yo puedo responderlas rápidamente de la siguiente forma. Las agencias de Naciones Unidas, si bien no tenían lo que podríamos llamar un plan de contingencia preparado para cuando surja una pandemia, pero lo cierto es que las agencias de Naciones Unidas están trabajando desde hace 75 años de la fundación del sistema internacional, como lo conocemos hoy, sobre el terreno. Tienen, por supuesto, hay una serie de agencias especializadas, las que se ocupan sobre hambre, temas de hambre y malnutrición, están aquí en Roma. Hay otras como la Organización Mundial de la Salud, que tienen sede en Ginebra, y así hay varias, lo que llamamos capitales de Naciones Unidas, donde tienen su sede estas agencias especializadas, que también tienen sus brazos, su red descentralizada en el terreno. Entonces, hay todo un cúmulo de conocimientos, de buenas prácticas, de experiencias para atender pequeñas crisis. Hay siempre plagas de plantas y animales que han surgido en un lugar o en otro, la fiebre porcina, la gripe aviar, hay toda una serie de plagas que han surgido, y algunas de las cuales, como el caso de la familia de los coronavirus, es la iteración número 19, por eso se llama COVID-19, que han saltado de especies animales a infectar a los seres humanos. Entonces, hay un conocimiento general al momento de la llegada de esta pandemia, y esto es lo que ha permitido que Naciones Unidas colabore con los gobiernos, dándoles esta información, estas buenas prácticas. Es decir, hay gobiernos que han dado el proverbial palo de ciego, pero hay gobiernos, como en el caso de República Dominicana y de otros países, que desde el primer momento han atendido las recomendaciones de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud, de la FAO, del PMA, del FIDA y de otras agencias del sistema, y han entonces dado una respuesta no desde cero, sino desde el conocimiento que ya se venía acumulando. Esta es la primera parte de la pregunta. La segunda, yo lo que haría es un llamado a cada individuo, a cada persona que nos está escuchando en este momento, que transmitan a sus familias, a sus condominios, a la junta de vecinos, a sus círculos sociales, en sus chats, y allí donde se mueven, en medios electrónicos, para que eviten el desperdicio de alimentos. Porque esto sí es una labor que puede hacer cada persona. Una labor que hago yo, que hace mi compañera, que hacemos aquí en el edificio donde vivo, que es valorar y respetar los alimentos. Si en algún momento de nuestras vidas vamos a tomar conciencia de esto, es en una crisis donde los sistemas alimentarios están amenazados, donde no existe realmente, y no quiero ser alarmista, pero no existe una garantía de que esta crisis no vaya a extenderse por meses. Y quién sabe. Es decir, estamos ante una situación en la cual tenemos que asumir que los alimentos son sagrados, que tenemos que aceptarlos, asumirlos, que no podemos desperdiciarlos, tirarlos, que tenemos que aprovecharlos en su máxima expresión, que tenemos que nutrirnos de ellos y que, como decían los antiguos, que el alimento sea nuestra medicina. Entonces, nunca más, nunca antes, en la historia de la humanidad, al menos en la historia de nuestra memoria, hemos tenido una crisis de semejante magnitud. Está en la cabeza de todos los seres humanos en este momento. Hay casi 8.000 millones de personas en el mundo y no hay un ser humano en el lugar más recóndito de este planeta que no se esté planteando qué va a pasar en esta crisis, cuándo va a terminar, cuál va a ser, como es el tema de este conversatorio, el post-COVID-19. Y en este orden de cosas tenemos que evitar el desperdicio de alimentos. Es una responsabilidad moral de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Mario, por esta reflexión que más bien adquirió al final un carácter ético y también pone a nuestro alcance, a nuestra mano en la cuota que nos toca, sabiendo que también hay medidas, como insistía José Luis, que dependen más estructuralmente de una recuperación, de una función nueva y más articuladora del Estado, de los estados a nivel mundial. Guadalupe quiere decir alguito más. Guadalupe, estamos sobre la hora. Un
unos Solo segunditos. quería decir, uno, que en América Latina y el Caribe, la región, ya los organismos de Naciones Unidas, pero en el caso concreto de la FAO y el PMA, se han estado reuniendo, hicieron una reunión hemisférica con los ministros de Agricultura y las ministras para tomar acciones conjuntas. Y eso es muy importante porque como no se estaba preparado, ese intercambio de experiencias, de conocimiento, de cómo se está haciendo, puede alimentar las políticas en cada país. Y desde la ciudadanía necesitamos propuestas, acciones, vigilar, monitorear, pero participar de que hay que lograr salir de esta situación para que realmente logremos el objetivo de erradicar el hambre. Ahora es un poco más difícil, pero no es imposible si, como señalaba Rodrigo, realmente esas voluntades se ponen a pensar y a construir un mundo distinto. Creo que COVID nos da esa gran oportunidad de construir un mundo justo, un mundo donde la dignidad de las personas sea lo más importante. Eso que hablábamos de garantizar derechos es lo que nos abre las puertas COVID-19 para que pensemos, lo dijo el Papa Francisco en la Conferencia Mundial de Nutrición que se hizo en el 2014, que los alimentos no pueden ser solamente controlados por el mercado, sino que tienen que ser vistos como un bien para garantizarle a la humanidad el derecho a una vida digna y el derecho a la alimentación y a la salud. Muchas gracias, Guadalupe Valdés, y les agradecemos a nuestros participantes de esta noche, de este fogarate sobre la seguridad alimentaria para pensando ya el post-COVID-19. Gracias a Mario Arbelo, nuestro embajador dominicano ante las agencias de Naciones Unidas especializadas en la lucha contra el hambre y la malnutrición, quien además fue quien nos organizó este panel y nos hizo contacto con estos amigos, amigas que nos han ilustrado y nos han puesto a reflexionar esta noche. Gracias a Guadalupe, que acaba de hablar, conocida por nosotros, hoy como embajadora especial para el hambre cero de la Organización de Naciones Unidas, de la FAO, de la agencia de la FAO. Gracias a José Luis Vivero, oficial de la Red Global contra la Crisis Alimentaria del Programa Mundial de Alimentos, del PMA. Y gracias a Rodrigo Castañeda, director adjunto de asociaciones y partenariados en la FAO. Gracias a ustedes que nos han acompañado esta noche. Gracias a Acento TV, que una vez más nos acoge, a las redes de Acento. Y les invitamos para el próximo Fogarate de la semana que viene, que tenemos una sorpresa. En el marco de la Feria Marginal del Libro, que la haremos virtualmente, tendremos una tertulia especial, porque no podemos dejar pasar el mes de abril así. Arte combatiente, cómo el arte ayudó en los procesos vividos en la Revolución del 65. Muy buenas noches, gracias a nuestros contertulios y que pasen todos un feliz fin del día. Buenas noches.